no vamos a pagar más que lo que es correcto. Y por ningún motivo vamos a pagar el doble o hasta el triple como pretende esta administración. Yo espero que el gobierno, que se enojó muchísimo el viernes pasado, muchísimo, por decir la verdad, que debe 74,000 millones de pesos. La presidenta Claudia Sheinbaum envía un mensaje muy claro y contundente al señor Emilio Azcárraga, dueño de Televisa, y a Ricardo Salinas Pliego, quien debe millones de pesos de impuestos al gobierno mexicano. Han pasado 16 años y el viejo Tribunal de Justicia solo atrasaba las fechas de audiencias en los tribunales. Pero hoy, con el nuevo Poder Judicial, se iniciará un nuevo proceso para el cobro de la deuda que tiene Ricardo Salinas Pliego. Esta acción hizo enojar mucho a Ricardo Salinas Pliego, acto que hoy la presidenta de México, sin titubeos, responde de manera clara u concisa directo al dueño de la televisora de Banco Azteca. No cabe duda que la presidenta de México no le tiene miedo a nada ni a nadie, y desde la conferencia de prensa envía este mensaje a Salinas Pliego. Hola, presidenta. Buenos días. Soy César Huerta, de la revista Polemón. Y pues quisiera preguntarle, esta semana en la segunda sala de la Suprema Corte, pues hubo un amparo a la empresa Coisa Consultores Industriales, que pues estuvo acusada por el SAT de ser una empresa fantasma que emitía facturas para beneficiar a Grupo Televisa, la cual no tenía empleados, ni muebles, ni computadoras, ni medios para operar. El proyecto pues fue del ministro Javier Lainez y votaron a favor Alberto Pérez Dayán y Yasmín Esquivel. Solo una ministra, Lenia Batres, votó en contra y advirtió que con este fallo pues se flexibilizan los criterios que facilitan el fraude fiscal. ¿Qué opina, presidenta, que pues mientras el SAT recupera con cifras históricas mucho dinero en juicios fiscales, pues ahora algunos ministros, que ya se van muchos de ellos, pues protejan a estas empresas presuntamente factureras? Vamos a revisar el caso. Normalmente recibo todos los casos relacionados con estos temas y otros que son decididos en la Corte, pero revisamos el caso y lo comentamos con gusto. Muchas gracias, presidenta. Y bueno, un poco esta pregunta también va relacionada, pues me gustaría también destacar que en una racha sin precedente, el SAT ganó en tribunales más de 66,000 millones de pesos durante el primer trimestre del 2025. Esto pues es importante porque es una cifra 133% más de lo que hubo en el periodo del año pasado. Y esto es mucho más importante todavía porque equivale al presupuesto de 4 programas sociales importantes como Jóvenes Construyendo el Futuro, la pensión para las mujeres bienestar, los precios de garantía y las becas para educación superior. Además, pues con esto se recuperaron ya 8 de cada 10 pesos en créditos fiscales. ¿Qué mensaje también, pues, presidenta, le envía a estos grandes deudores fiscales que en esta nueva etapa que podría comenzar ahora con el Poder Judicial? Pues, y si cree que con el nuevo Poder Judicial, pues esto va a poder continuar, que se recuperen pues estos créditos fiscales que luego terminan liquidando las empresas para no querer pagar, pero que el SAT pues no ha parado en eso. A ver si te manda Antonio lo que me manda diario de la recaudación, a ver si lo tienes. El de ayer está bien. Bueno, este es en lo que va del 2025 al 30 de junio del 2025, la recaudación que hace el sistema de administración tributaria, que por cierto fuimos hace unos días a su aniversario,
Para 2019, la recaudación era a esta fecha, es la misma comparación por fechas, 2 billones de pesos, 53.697 billones. O sea, un billón es 1.000.000 de millones, son 12 ceros. En 2025 son 3.219.727 millones de pesos. O sea, en términos nominales hay un aumento de 412 y en términos reales un aumento respecto al año anterior del 10%. O sea, se recaudó, tomando en cuenta inflación, se recaudó 10% más que el año pasado. ¿Qué ha ayudado mucho? Aduanas, distintos mecanismos que hemos estado trabajando con aduanas. Recuerden que yo me reúno cada mes y medio con los responsables de aduanas de todo el país y damos seguimiento permanente con Rafael Marín, el actual director de aduanas, que está haciendo un buen trabajo. Hay un aumento en la recaudación pues de más de como 150.000 millones de pesos adicionales. Y otras acciones que está haciendo el SAT. Y siempre hay que decirlo porque luego nos critican si no lo decimos. Puede haber alguna injusticia y hay los mecanismos jurídicos que se siguen para resolver si es que hay una injusticia en algún cobro adicional. Pero en realidad lo que ocurrió en el pasado pues es que todos tenían condonaciones o no había, o sea, hacían de la vista gorda si no pagaban impuestos. Y en este caso pues no, hay una revisión permanente para el pago de impuestos. Entonces es un buen trabajo que está haciendo el SAT. Y vamos a revisar también muchos temas ya para avanzar mucho en la digitalización, eso nos ha ayudado. Ha aumentado mucho el número de personas que pagan impuestos. Se facilitó el sacar el registro federal de causantes. Antes eran como 7 trámites y cuando entramos nosotros los redujimos como a 3. Y eso ha facilitado mucho el que la gente se inscriba para pagar sus impuestos. Entonces son varios temas. Ahora sí hay unos que ya sabemos, uno en particular, que se enojó muchísimo el viernes pasado, muchísimo, por decir la verdad, que debe 74.000 millones de pesos y que dice que se le está cobrando de manera injusta, pero no hay ningún tribunal, y eso que tiene muchas relaciones, muchísimas relaciones, que le haya dado la razón. Lo más que han hecho pues es postergar, y esos son temas que vienen incluso desde antes del gobierno de López Obrador. Entonces ningún tribunal ha dicho que no debe pagar, ninguno. Lo que han hecho es postergar, en un caso por 16 años. Entonces sí, lo que queremos es que la Corte, la nueva Corte, el nuevo Poder Judicial, que por cierto ayer recibieron todo su constancia, reconocidos por el Instituto Nacional Electoral, pues ya van a tomar posesión el 1 de septiembre. Y repito nuevamente, porque también dicen que ahora son jueces carnales, que van a hacer lo que diga la presidenta, que están puestos a modo. Los decidió el pueblo de México. Y lo que todo el pueblo de México desea es que haya un Estado de Derecho, un verdadero Estado de Derecho, que haya justicia, que no haya las injusticias que hay ahora y la corruptela que hay ahora, hay que decirlo con todas sus letras. Y Presidenta, por último, pues queremos en Polemón
compartirle una investigación que hicimos en la cual revelamos que detrás de las impugnaciones contra la elección judicial del 1 de junio, pues hay una estrategia coordinada por operadores del PRI, del PAN y de Movimiento Ciudadano que pues se esconden bajo el disfraz de organizaciones ciudadanas. Descubrimos casos como el de un asesor legislativo de MC que tiene un contrato vigente por más de 450,000 pesos en la Cámara de Diputados y que fue también pues ex vocero del ex candidato presidencial de ese mismo partido, quien pues encabeza una de las impugnaciones. ¿Qué piensa de que hoy los partidos políticos de oposición, presidenta, pues ante su baja credibilidad, usen como fachada a estas supuestas organizaciones de la sociedad civil y que, pues, para que estas impugnaciones se vean como ciudadanas? Pues hay mucha hipocresía, ¿no? Ya sabemos, en el conservadurismo, porque todo eso es el conservadurismo. Como decía Monsiváis, su doctrina es la hipocresía. Ellos no participan en la elección, decidieron públicamente no participar. La presentación de los candidatos pasó por comités del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, el Poder Judicial se arrepintió a la mitad y tuvo que terminar el Senado su proceso, pero pasaron por comités, después por una elección, y ellos siempre dijeron que no iban a participar en esa elección. Entonces ahora pues no les gustan los jueces que quedaron, pues porque ya no tienen las relaciones de contubernio que tenían antes. Por ejemplo, el presidente del PRI, que se reunía en lo oscurito, se sigue reuniendo con la actual ministra de la Corte, la presidenta. Pues tienen las relaciones personales, el hazme el favor, ahí te encargo, ayúdame. Pues eso ya no lo van a tener, pero no lo va a tener nadie. Entonces eso es lo que es una nostalgia trasnochada, lo que tienen todos estos intelectuales, comentócratas y muchos de estos dirigentes de partidos de oposición, conservadores todos, que lo que quieren pues es seguir teniendo la relación personal. Pero eso es lo que queremos que se acabe en México, los privilegios. Como decía Juárez, nadie por encima de la ley. Esos son lo que está de fondo en estas impugnaciones, que ya no va a haber los privilegios que tenían antes. Y por eso pues son los partidos políticos que están detrás de estas impugnaciones. Pero más allá de los partidos políticos, las personas que pues ya no van a tener esta relación personal. Muchas gracias, presidenta. Gracias. Sobre el tema. A ver, alguien que no haya preguntado en estos días, porque en estos días, a ver acá. Muchas gracias, presidenta. Elia Cruz de la Hoguera. Presidenta, ayer en Estados Unidos se avaló el plan fiscal del presidente Donald Trump, entre los que se incluye una disposición muy importante de recursos de 170,000 millones de dólares a la seguridad fronteriza. Dentro de este plan, el presidente planteaba construir más cárceles como el Alcatraz Caimanes, y además para deportaciones y en general para la seguridad fronteriza. ¿Qué implicaciones esto tendrá para los migrantes mexicanos, presidenta? ¿Y cuál es su opinión al respecto? Sí, no estamos de acuerdo en que la migración debe de atenderse en el fondo con cooperación para el desarrollo. Ya por la frontera norte nuestra y la frontera sur, los encuentros se llaman, los encuentros con la Agencia de Aduanas y Migración en la frontera de los Estados Unidos, el día de ayer fueron 220
O sea, es muy poco comparado con miles que llegaban pues hace todavía algunos años. Entonces realmente es muy poca ya la migración que está entrando. La mayoría de las personas migrantes que están en Estados Unidos, no solo mexicanos, de distintos países de América Latina y el Caribe, pero las y los mexicanos tienen muchos años trabajando en Estados Unidos, muchos. Y son gente de bien, trabajadores, que aportan mucho a la economía, sí, de México al enviar sus remesas a sus familias, pero aportan más a la economía de Estados Unidos. Entonces, además de que no estamos de acuerdo con los actos discriminatorios y persecutorios de los migrantes y este trato como si fueran criminales, le va a hacer mucho daño a la economía de Estados Unidos, mucho. Ya el presidente Trump hace unas semanas tuvo que decir que en el caso del campo, en el caso de los hoteles y otras actividades, pues que ya se suspendieran porque había recibido la llamada de los empresarios diciendo que tenía afectaciones enormes. Entonces no es bueno desde ningún punto de vista, ni humanista, ni desde la perspectiva económica. Nosotros siempre vamos a defender a nuestros hermanos migrantes, siempre. Y estamos fortaleciendo el México Te Abraza para cuando lleguen a nuestro país, lo vamos a presentar la próxima semana, porque la mayoría de las personas deportadas están llegando a Tapachula. Llegan ya pocos por la frontera norte y la mayoría son enviados en aviones a Tapachula y a Villahermosa. Entonces estamos fortaleciendo la atención en Tapachula y Villahermosa, manteniendo los centros de atención en la frontera norte, fortaleciendo para que no sean sujetos a ningún acto de corrupción por parte de aduanas o de migración cuando entren a nuestro país y vienen a visitar, y al mismo tiempo fortaleciendo toda la atención consular. Entonces, no estamos de acuerdo y vamos a defender hasta con todos nuestros esfuerzos a nuestros paisanos allá. Presidenta, ¿tienen datos de que hubiera algún mexicano ya en esta cárcel del Alcatraz Caimanes? No. Por otra parte, este plan fiscal, Presidenta, también tiene algunas incentivos fiscales para que empresas se asienten en Estados Unidos. ¿Esto no tendrá alguna implicación para la economía mexicana y el tema de la relocalización que se impulsa en el Plan México? A ver, el Plan México lo que fortalece, el principal objetivo, aunque habla de relocalización, es que se produzca en México lo que en México se consume. Obviamente no puede ser el 100% porque tenemos una economía abierta, pero el objetivo es fortalecer la producción nacional para el consumo nacional, es un elemento sustantivo. Y también traer empresas para exportación. Hoy México, dentro incluso de todas las circunstancias de aranceles, tiene una posición privilegiada frente a otros países. Ayer lo decía el secretario Marcelo Ebrard, por ejemplo, Vietnam se queda con 20% de aranceles. Nosotros en muchísimos productos seguimos con el tratado comercial sin aranceles y seguimos trabajando para fortalecer pues el comercio entre México y Estados Unidos y también buscando otras fronteras de exportación, no solamente hacia los Estados Unidos, que pues durante 40 años se fortaleció esta relación bilateral que va a seguir existiendo porque es indispensable para ambas economías. En otro tema, Presidenta, ayer conocimos que se detuvo al boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. El gobierno de Estados Unidos lo vincula con el cártel de Sinaloa. Tras la detención, también la Fiscalía General de la República dio a conocer que tiene una orden de aprehensión en México por tráfico de armas. Por tráfico de armas, pero que desde el 2023, ¿usted tenía conocimiento de que tenía esta orden de aprehensión? No, personalmente no tenía conocimiento. Ayer cuando salió la noticia,
nos comunicamos con la Fiscalía y el fiscal me dijo sí tiene una orden de aprehensión en México. Es una orden de aprehensión que incluso inicia la carpeta de investigación en 2019. Se otorga la orden de aprehensión por parte de un juez hasta 2023 y lo que nos informaron el día de hoy en el gabinete es que la mayoría del tiempo estaba ya en los Estados Unidos. Entonces, en parte la detención pues tiene que ver con la orden de aprehensión que hay en México y se espera que pueda haber una deportación y que pueda cumplir la sentencia en México. En ese proceso están trabajando la Fiscalía General de la República. Tráfico de armas y de droga. Y delincuencia organizada, ¿no? Decía sí. Ayer el comunicado. Pues el tráfico de armas y droga tiene que ver con delincuencia organizada. No, ayer vimos un comunicado que sacaron ellos y personalmente no tenía conocimiento de esta orden de aprehensión, pero sí en efecto existe desde el 2023. Está en eso la Fiscalía, con gusto pues, le pedimos a la Fiscalía que siga informando. Presidenta, en un último tema, ayer usted se reunió con empresarios. A su salida ellos nos comentaban que la reunión había sido como para fortalecer el Plan México, en el entendido de que ha habido una desaceleración económica global y justamente para que México no cayera como en esa tendencia. ¿Qué áreas se estarían fortaleciendo del Plan México? Fue una muy buena reunión. Ellos pues plantean sus distintas preocupaciones y lo que nosotros les planteamos pues es inviertan. Esa es, digamos, la posición que nosotros tenemos. Hay muchas áreas de inversión donde ya ellos tienen participación, pero hay otras áreas de inversión donde es importante que ellos generen cadenas de valor con pequeñas y medianas empresas. Vienen los polos de bienestar, ya está en puerta el concurso. Entonces lo que les planteamos pues es inviertan en el país, en las distintas áreas en donde son importantes y a través del Consejo Coordinador Empresarial tenemos varias mesas de trabajo con distintos secretarios del Gobierno de México en el tema de energía, en el tema de disminución de trámites, en varios temas tenemos mesas de trabajo pues que generen toda la posibilidad para la inversión en el país. ¿Les hizo una petición específica de en qué área invertir? No hubo en particular un área, pero sí les planteamos pues es muy importante que en estos momentos su compromiso con México pues se note más porque evidentemente los aranceles pues tienen un impacto en nuestra economía. Entonces la economía está bien, está fuerte el peso, macroeconómicamente estamos bien, pero es importante que haya inversión pública, que la tenemos. La inversión pública este año, juntando todo, son cerca de 800,000 millones de pesos y son cerca de otros 800,000 en programas de bienestar. Y es muy importante pues que se potencie la inversión privada. Entonces, eso fue lo que platicamos. Ellos nos plantearon pues que hay temas de permisos que no les permiten avanzar en sus inversiones y pues ahí hay que facilitar dentro del marco de la ley para que puedan acelerarse todos los permisos. Finalmente, Presidenta, también, de acuerdo con datos del INEGI, se dio a conocer que cayó el índice de confianza del consumidor 2.2%. Sí, como 1% más o menos. Bueno, mensual 1.1 y sí, anual 2.2. ¿A qué cree que se debe eso? Pues es parte de esta situación que vivimos con los Estados Unidos, pero no hay un problema de consumo en el país. O sea, no hay ningún problema, incluso ayer lo mencionaron ellos. Entonces no hay problema, lo que hay que hacer pues es estar permanentemente revisando para que pues estén las inversiones y todo lo que se requiera para fortalecer la economía de México. Muchas gracias. Adelante. Aquí atrás el compañero.
Gracias, Presidenta. Buenos días, Gaspar Vela, de Grupo Milenio. En este tema de la detención de Julio César Chávez Jr., preguntarle, el Gabinete de Seguridad, su Gabinete de Seguridad tenía ubicado que Julio César Chávez Jr. tuviera vínculos con el cártel de Sinaloa. No se mencionó en el gabinete, lo que sí es una investigación de la Fiscalía que tiene que ver con delincuencia organizada. Inició en 2019, le dan la orden de aprehensión del 2023, de acuerdo con la Fiscalía, la información que nos envían, no se había podido cumplimentar, se llama la orden de aprehensión, porque una buena parte del tiempo estaba en los Estados Unidos y se detiene en los Estados Unidos y se busca que se deporte a México. En la plática que nos comenta que tuvo ayer con el fiscal general de la República, ¿no se mencionó esta relación que señaló el gobierno de los Estados Unidos ayer con el cártel de Sinaloa? No, yo solo pregunté si tenía orden de aprehensión o no. Si no tenía orden de aprehensión, pues obviamente la actuación nuestra hubiera sido diferente, ¿no? Para preguntar de inmediato por qué lo estaban deteniendo allá. Pero una vez que la Fiscalía nos dice hay una orden de aprehensión en México, pues hay protocolos establecidos muy claros, donde ya es la Fiscalía quien atiende. Obviamente, a cualquier persona, a cualquier mexicano o mexicana siempre se le dé el apoyo consular, siempre, tenga orden de aprehensión o no. Pero una vez que tiene orden de aprehensión, pues ya los protocolos son específicos directamente con la Fiscalía General de la República y Migración apoya en todo lo que se requiera. Le comentó el fiscal si se había solicitado, después de que se da a conocer esta orden de aprehensión, alguna orden de detención provisional con fines de extradición al gobierno de los Estados Unidos. ¿No se había solicitado? No, la comunicación fue así, fue muy breve. Fiscal, quisiéramos saber si hay orden de aprehensión de esta persona. Sí hay orden de aprehensión y los procedimientos son estos. Ok, ¿hay algún estimado de cuándo podría llegar a México, Presidenta, finalmente? Ahí tiene que ser la Fiscalía quien esté y la información que nosotros tengamos, por supuesto, la informamos. Nos han contactado personas que tienen problemas, digamos, legales en el extranjero, que han sido como, digamos, de alguna manera, pues les congelan cuentas en el extranjero, pasan por un proceso judicial en el extranjero y a pesar de que los jueces de ese país, en el caso de Panamá y otros países, no los vinculan, no los sentencian o no los imputan por un delito, a pesar de todo eso, pues siguen reteniendo, digamos, sus cuentas congeladas y activos congelados. La pregunta sería, ¿qué pueden hacer este tipo de personas, este tipo de empresarios que de repente sufren este tipo de asuntos, que han pasado por un proceso legal en ese país, que no han salido culpables, ni siquiera imputados, y que aún así este país les retiene estos asuntos? ¿Qué herramientas tendrían estos mexicanos que están pasando esta situación en un país extranjero? Todos los consulados tienen la obligación de apoyar legalmente a nuestros connacionales que están fuera. Entonces, la opción pues es acercarse al consulado y si nos pasas el caso en particular, pues también lo revisamos. Son algunos casos que han llegado y que preguntan, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Porque estamos es el consulado quien tiene se acercan a los consulados de ese país. Apoyo legal, sí. Ok. Y pues bueno, pues sería todo. Gracias, presidente. A ver, ¿quién más? A ver, allá la compañera de verde. Gracias, Presidenta. Buenos días. Vamos a ir a Veracruz. Judith Sánchez Reyes, de Perspectivas MX y Radio Milet. Con este acuerdo que se dio a conocer entre Ovidio Guzmán y autoridades de Estados Unidos, preguntarle qué evaluación han hecho sobre el impacto de este acuerdo en lo que tiene que ver con la relación bilateral con ese país y en la lucha del narcotráfico también aquí en nuestro territorio. ¿Y qué medidas de seguridad adicionales se implementarán para prevenir posibles represalias o movimientos de grupos delictivos relacionados obviamente con Ovidio Guzmán tras este acuerdo con autoridades estadounidenses? Pues no conocemos el acuerdo. Lo que sabemos
es que se pretende declarar culpable en uno de los juicios y que se va a concentrar en un juicio, pero no es público ningún acuerdo al que haya llegado. ¿Qué decimos nosotros? Pues lo que dije ayer, o antier, no sé qué dije. Esta persona fue extraditado por México en un operativo que incluso causó muertes de soldados mexicanos. Entonces, Estados Unidos tiene la obligación de estar en coordinación con la Fiscalía General de la República, que tiene pues la orden de aprehensión de esta persona. Entonces, eso tiene que ser así, y es la relación que tiene la Fiscalía frente a estos juicios y la Secretaría del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Entonces, eso es lo primero, eso es algo que está establecido en los acuerdos internacionales. Lo segundo es, si en este juicio sale una imputación a alguna persona en México, pues tiene que venir pruebas del gobierno de los Estados Unidos a la Fiscalía General de la República para que haga su trabajo la Fiscalía General de la República en nuestro país. Y tercero, es esta posición que no se entiende muy bien del gobierno de los Estados Unidos, porque por un lado nombra terroristas a las organizaciones delictivas, tiene una política de no negociar con terroristas, y si hay un acuerdo, pues entonces ¿en dónde queda su posición de no negociar con grupos terroristas? Tiene que quedar claro que en México hay una orden de aprehensión, que si decimos esto es porque nosotros también desde México combatimos a la delincuencia organizada y trabajamos todos los días para pacificar a nuestro país. Lo que está sucediendo hoy en Sinaloa tuvo que ver con la detención y la forma en que se dio esa detención de un miembro de la delincuencia organizada. Eso no se nos debe olvidar a nosotros, porque nosotros cooperamos, nos coordinamos, pero no estamos de acuerdo ni con el injerencismo ni con la subordinación. Entonces, aquí nadie va a defender a quien es responsable de un delito más que sus propios abogados, nadie, digamos, del gobierno. De hecho, pues vienen en general, pues las órdenes de aprehensión de investigaciones que se hacen desde el gobierno, y ahora con el fortalecimiento de la investigación y la inteligencia, pues va a haber más órdenes de aprehensión porque son coadyuvantes del Ministerio Público. Pero sí es muy importante justamente que haya coordinación y colaboración e información permanente. Uno de los 4 principios que establecen nuestras Fuerzas Armadas, que hemos retomado como los principios de la relación con Estados Unidos, es confianza mutua, no subordinación, respeto a la soberanía, coordinación y confianza mutua, porque es la única manera de colaborar y coordinarse adecuadamente. Entonces es muy importante pues que se mantengan estas investigaciones conjuntas, ellos en su territorio, nosotros en nuestro territorio, que haya información de tal manera pues, que disminuyamos la violencia en el país, que ayuden a que no haya entrada de armas de los Estados Unidos a México, que se pacifique, que logremos disminuir todavía más los delitos de alto impacto en nuestro país. Y nosotros colaboramos pues para que no entre droga a los Estados Unidos, hasta por un asunto humanitario de apoyo a las familias estadounidenses. ¿Se reforzará entonces la seguridad, por ejemplo en Culiacán, justamente para evitar algunos ataques? Es lo que no particularmente por esto. Hay un trabajo muy importante que se está haciendo en Sinaloa. En las últimas semanas hubo un incremento de homicidios, se enviaron más fuerzas y se está haciendo un trabajo especial para Sinaloa y sobre todo para proteger a las y los sinaloenses, que es lo más importante.
Y en ese sentido, Presidenta, preguntarle justamente sobre el caso de Julio César Chávez, ¿cómo piensan plantear esta cooperación con las autoridades estadounidenses justamente para combatir el crimen organizado transnacional y garantizar que se comparta pues información y pruebas relevantes, ¿no?, en este tipo de casos? Y más allá de lo penal, también preguntarle cómo se manejará el mensaje y la imagen de este tipo de figuras públicas, ¿no?, que están pues relacionadas, por ejemplo, en este caso en el ámbito deportivo, ante la sociedad, sobre todo los niños, los jóvenes, son personajes que en un momento dado pues fueron ejemplo, ¿no?, para poder desarrollar algún deporte, y ahora pues se revela que tienen nexos con el narcotráfico. No se puede generalizar. Hay esta persona, Julio César Chávez Jr., ¿no?, o hijo, que tenía o que tiene una orden de aprehensión desde 2023 y es detenido en los Estados Unidos justamente o principalmente por esta orden de aprehensión y algunos cargos que se presentan allá, pero es una persona. Entonces, ¿qué buscamos nosotros? A través de mecanismos como México Canta, pues promover una cultura distinta en el país. O sea, durante todo este tiempo de la guerra contra el narco y también durante la época de Peña Nieto, que en realidad siguió la misma política prácticamente, al mismo tiempo salían series televisivas enalteciendo a los grandes delincuentes, como si eso fuera el mejor estilo de vida para un joven mexicano. Pues eso no, y no vamos a censurar, no se trata de censurar y que en eso no salga. Desde nuestra perspectiva hay estados que han decidido incluso que prohibir algunas letras o algunas canciones. Nosotros no pensamos que la prohibición en este caso sea la mejor opción, sino promover otras visiones a través de la música en este caso y también a través del deporte. A ver, Veracruz, ¿dónde está Veracruz? Veracruz. Gracias. Presidenta, buenos días. Esteban Durán, Vanguardia, Veracruz. Presidenta, retomando el caso del Alligator Alcatraz, un centro penitenciario que inauguró el presidente Trump, a tono de burla dijo que van a enseñar cómo escapar a los migrantes que ahí tienen. ¿No ha habido un llamamiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores a la autoridad o a Donald Trump para rechazar este tipo de comentarios, Presidenta, y defender que no son criminales todos los que están llegando ahí? Lo que tenemos es una comunicación permanente y hemos enviado, cuando plantearon que iban a abrir el centro de detención en Guantánamo, ¿se acuerdan? Nosotros enviamos de inmediato una nota diplomática para decir que los mexicanos que sean detenidos tienen que ser de inmediato repatriados a México. Y en este caso pues vamos a hacer lo mismo. Cualquier mexicano o mexicana que sea detenido por su situación migratoria en los Estados Unidos tiene que ser devuelto de inmediato a nuestro país. Y en eso están todos los consulados.